Me llamo Nicolás Ramírez, tengo 71 años, y en Año Nuevo mi nuera me sirvió las sobras del pavo en un plato de plástico mientras mi familia comía en vajilla de porcelana. «Es suficiente para ti», me dijo con esa sonrisa falsa que tanto conocía. Pero lo que ella no sabía es que esa misma noche yo iba a cambiar las reglas del juego para siempre, porque durante 30 años había estado fingiendo ser más pobre de lo que realmente era. Imagínate la humillación. Allí estaba yo, el hombre que había criado a ese niño desde bebé, sentado en una silla de plástico en el patio, mientras mi hijo Roberto y su esposa Liliana celebraban el Año Nuevo 2024 en el comedor con mantel de encaje y copas de cristal. El resto de la familia, mis otros hijos que vinieron de visita, comían adentro riéndose y brindando, mientras a mí me dieron las sobras como si fuera un perro. Pero esa noche, después de que todos se fueran a dormir, saqué mi teléfono y hice una llamada que iba a cambiar todo. Una llamada que Roberto nunca imaginó que su pobre padre podría hacer. Porque hay cosas que mis hijos no saben sobre mí, cosas que he guardado durante décadas, esperando el momento correcto para revelarlas. Escucha esta historia hasta el final y dime si harías lo mismo en mi lugar. También cuéntame desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después de esa humillante cena de Año Nuevo es algo que nunca van a olvidar. Para entender por qué esa noche fue la gota que derramó el vaso, tengo que contarte cómo llegué a vivir en la casa de mi hijo, porque no siempre fui el abuelo al que tratan como un estorbo. Mi historia comenzó hace 50 años, cuando llegué a esta ciudad desde una finca en el interior, con mi esposa Carmen y mis 3 hijos pequeños. Trabajé toda mi vida como mecánico en un taller que quedaba en el centro de la ciudad. Carmen cosía ropa para afuera para ayudar con los gastos, y entre los dos logramos sacar adelante a Roberto, Sandra y Miguel. Fueron años duros, pero éramos felices. Vivíamos en una casita pequeña que alquilábamos, pero siempre soñamos con tener algo propio. Cuando Roberto tenía 15 años, Carmen se enfermó de diabetes. Los gastos médicos eran enormes, las medicinas carísimas, y poco a poco fuimos gastando todos nuestros ahorros. Tuve que trabajar doble turno, los fines de semana, hacer trabajitos extra, todo para poder pagar los tratamientos de mi mujer. Roberto era el mayor, entonces él me ayudaba en el taller después del colegio. Era un muchacho inteligente, con buenas notas, y yo soñaba con mandarlo a la universidad para que fuera ingeniero. Pero la enfermedad de Carmen consumía todo el dinero que ganábamos. Cuando Roberto cumplió 18 años, Carmen empeoró mucho. Una mañana la encontré desmayada en la cocina. La llevamos al hospital y los doctores nos dijeron que necesitaba un tratamiento especial que costaba una fortuna. Esa noche, Roberto vino a hablar conmigo. «Papá», me dijo, «yo no necesito ir a la universidad. Prefiero ponerme a trabajar para ayudarte con mamá». Ese muchacho estaba dispuesto a sacrificar su futuro por su familia. Ahí decidí que iba a hacer lo que fuera necesario para que él pudiera estudiar y Carmen pudiera curarse. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Pedí un préstamo enorme al banco, usando como garantía todo lo que teníamos, incluida la casa que habíamos logrado comprar. Era un riesgo tremendo, pero sabía que era la única manera de salvar a Carmen y darle un futuro a Roberto. Con ese dinero pagué el mejor tratamiento para Carmen, y gracias a Dios se curó completamente. También pude mandar a Roberto a estudiar ingeniería en la mejor universidad de la región. Sandra y Miguel eran menores, pero ya tenía planificado cómo iba a costear sus estudios también. Trabajé como un animal para pagar ese préstamo. Me levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba en el taller hasta las 6 de la tarde y después hacía trabajos de mecánica a domicilio hasta las 11 de la noche. Los domingos reparaba carros en mi casa. Carmen me ayudaba llevándome la comida al taller y organizando los turnos de los clientes. Roberto se recibió de ingeniero civil cuando tenía 24 años. Fue uno de los días más felices de mi vida. Hice una fiesta en la casa, invité a todos los vecinos, a mis compañeros del taller, a toda la familia. Estaba tan orgulloso de mi hijo, el ingeniero. «Mira lo que logró este muchacho», les decía a todos.
Salió de una familia humilde y ahora es profesional. Después Roberto consiguió trabajo en una empresa constructora importante. Ganaba bien, muchísimo más de lo que yo había ganado jamás. Se compró un carro nuevo, ropa elegante, empezó a moverse en círculos de gente adinerada. Y conoció a Liliana. Liliana venía de una familia de clase media alta. Su padre era contador, su madre profesora universitaria. Cuando Roberto me la presentó, me pareció una muchacha educada, aunque algo distante. Pero pensé, si mi hijo la eligió, debe ser una buena persona. Se casaron cuando Roberto tenía 27 años. La boda fue elegante, en un salón de eventos que debió haber costado una fortuna. Roberto pagó todo, y yo me sentí orgulloso de que mi hijo pudiera costear una ceremonia así. Carmen y yo fuimos vestidos con nuestra mejor ropa, pero igual nos sentimos un poco fuera de lugar entre tanto lujo. Después de la boda, Roberto y Liliana se fueron a vivir a un apartamento en una zona exclusiva de la ciudad. Nosotros seguimos en nuestra casa humilde, pero no nos importaba. Estábamos felices de que nuestro hijo hubiera progresado tanto. Los primeros años todo parecía ir bien. Roberto nos visitaba seguido, almorzaba con nosotros los domingos, nos contaba de su trabajo. Liliana venía también, aunque siempre parecía un poco incómoda en nuestra casa sencilla. Sandra se recibió de enfermera y Miguel de profesor. También les ayudé con sus estudios, aunque ya no tuve que pedir préstamos. Para entonces el taller me iba muy bien y había logrado pagar todas las deudas. Mis 3 hijos eran profesionales y Carmen y yo nos sentíamos realizados como padres. Cuando Roberto tenía 30 años, él y Liliana tuvieron su primer hijo, Sebastián. Después llegó Isabela. Carmen y yo estábamos locos de felices con los nietos. Roberto nos dejaba cuidarlos los fines de semana, y Carmen se desvivía por esos niños. Pero fue por esa época cuando empezaron los cambios sutiles. Liliana comenzó a hacer comentarios sobre nuestra casa, sobre nuestra manera de vestir, sobre nuestra forma de hablar. «Ay, Roberto», le escuché decir una vez, «¿no te da pena que los niños vean a sus abuelos viviendo así? Viviendo así, como si fuéramos unos indigentes». Roberto, que antes me defendía de cualquier cosa, empezó a quedarse callado cuando su mujer hacía esos comentarios. Peor aún, empezó a secundarla. «Papá», me dijo un día, «¿no te parece que ya es hora de que te modernices un poco? Podrías comprarte ropa nueva, arreglar la casa». Le expliqué que estaba ahorrando para mi vejez, que no quería ser una carga para nadie cuando ya no pudiera trabajar, pero él insistía. «Papá, no seas tan tacaño, disfruta un poco la vida». Tacaño. Mi propio hijo me llamó tacaño, cuando yo había sacrificado todo por su educación y su futuro. Las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todos los domingos, después cada 15 días, después una vez por mes. Cuando preguntaba por qué no venían, siempre había excusas. Los niños tienen actividades, Liliana tiene jaqueca, tenemos compromisos sociales. Carmen empezó a ponerse triste. «Nicolás», me decía, «siento que estamos perdiendo a nuestro hijo». Yo trataba de tranquilizarla, pero en el fondo sabía que tenía razón. Cuando Carmen cumplió 65 años, Roberto y Liliana no vinieron a la fiesta. Llamaron a última hora con una excusa. Carmen lloró toda la noche. 30 años cuidé a ese niño, sollozaba, y ahora no tiene ni una tarde libre para celebrar conmigo. Un año después, Carmen empezó a sentirse mal otra vez. Esta vez no era diabetes, sino algo peor. Los doctores nos dijeron que tenía cáncer. La enfermedad avanzó rápido, y yo me dediqué completamente a cuidarla. Roberto vino al hospital unas pocas veces durante los meses que Carmen estuvo internada. Siempre tenía prisa, siempre tenía que irse temprano por algún compromiso. Liliana casi no apareció. «No soporto ver a la gente enferma», se excusaba. Carmen murió un martes por la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano cuando se fue. Roberto llegó al hospital 2 horas después, cuando ya era tarde. No lloró, no mostró emoción. Solo preguntó por los trámites del funeral. En el entierro de Carmen, Liliana se acercó a mí y me dijo, «Nicolás, sabes que no podés quedarte solo en esa casa tan grande. ¿No pensaste en mudarte a un lugar más chico?»
Ni siquiera habían pasado 24 horas desde la muerte de Carmen y ya estaba pensando en sacarme de mi casa. Después del funeral me quedé solo. La casa se sentía vacía sin Carmen, pero era mi hogar. Ahí habíamos criado a nuestros hijos, ahí habían nacido mis nietos cuando los cuidábamos, ahí estaban todos mis recuerdos. Roberto empezó a visitarme más seguido después de que murió Carmen, pero no era por cariño. Venía a revisar cómo estaba la casa, a preguntar por mis finanzas, a sugerir que me mudara a algo más pequeño. «Papá», me decía, «esta casa es demasiado grande para vos solo. Podrías venderla y comprarte un apartamento. Con lo que te sobre, podrías vivir cómodamente». Siempre volvía al tema del dinero, de vender, de mudarme. Un día llegó con unos papeles. «Papá, encontré un apartamento perfecto para vos. Es pequeño, pero cómodo. Está cerca de un supermercado y de un centro médico». Cuando vi el lugar, era un cubículo horrible en un edificio viejo. «Roberto», le dije, «yo no me voy a mudar ahí. Esa no es una casa, es una celda». «Papá, no seas necio. A tu edad no necesitas tanto espacio». A mi edad, como si tener 70 años me hubiera vuelto incapaz de decidir dónde vivir. Fue entonces cuando Liliana tuvo su gran idea. «Nicolás», me dijo un domingo, «¿por qué no te venís a vivir con nosotros? Podés quedarte en el cuarto de huéspedes. Así estás acompañado y nosotros te cuidamos». Sonaba generoso, pero yo conocía a Liliana. Nada de lo que hacía era por generosidad. «No quiero molestar», le dije. «Yo estoy bien en mi casa». Pero ella insistió, y Roberto también. «Papá, es lo mejor. Vas a estar con la familia, con los nietos, y nosotros vamos a estar tranquilos sabiendo que estás bien cuidado». Durante 3 meses me resistí, pero ellos siguieron insistiendo. Roberto empezó a visitarme todas las semanas, algo que no había hecho en años. Me traía comida, me ayudaba con las compras, se mostraba súper atento. «¿Ves, papá? Así sería todos los días si vinieras a vivir con nosotros». Finalmente acepté, pero con una condición. «Voy a alquilar mi casa», les dije. «No la vendo. Si en algún momento no me siento cómodo con ustedes, me vuelvo». Roberto accedió rápidamente, tal vez demasiado rápidamente. Me mudé a la casa de Roberto y Liliana en marzo del año pasado. Al principio todo parecía ir bien. Tenía mi cuarto, mis cosas, mis horarios. Los nietos estaban contentos de tener al abuelo cerca. Sebastián, que ya tenía 15 años, me contaba de sus estudios. Isabela, de 12, me mostraba sus dibujos. Pero de a poco las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles. «Nicolás, ¿podrías no ver televisión tan temprano? Los niños necesitan concentrarse para hacer la tarea». «Nicolás, ¿podrías comer más despacio? El ruido de los cubiertos molesta». Después vinieron las reglas. No podía usar la cocina antes de las 8 de la mañana porque Liliana necesitaba preparar el desayuno en silencio. No podía bañarme después de las 8 de la noche porque el ruido del agua molestaba. No podía invitar visitas sin avisar con 3 días de anticipación. Las comidas se volvieron un tormento. Mientras la familia comía asado, pollo, pescado, a mí me daban siempre la parte más barata, las sobras, los huesos. «Es que a tu edad no podés comer tanta grasa», me decía Liliana. «Es por tu salud». Cuando llegaban visitas, yo tenía que quedarme en mi cuarto. «Los amigos vienen a relajarse», me explicaba Roberto. «No queremos que se sientan incómodos». «¿Incómodos por qué?» «Porque había un viejo en la casa. En las reuniones familiares, cuando venían Sandra y Miguel con sus familias, yo era invisible. Liliana organizaba todo para que la atención estuviera en ella, en sus hijos, en sus logros. Si yo trataba de participar en las conversaciones, ella me cambiaba de tema o me ignoraba directamente. Pero lo peor era el trato que recibían mis otros hijos y nietos cuando venían a visitarme. Liliana los atendía con frialdad. Nunca los invitaba a almorzar. Siempre encontraba excusas para que se fueran temprano. «Ay, disculpen, pero hoy tenemos compromisos», les decía después de media hora de visita. Sandra me dijo un día: «Papá, ¿estás bien acá? Te veo triste». Le respondí que estaba bien, pero no era cierto. Me sentía como un prisionero en mi propio cuarto, como un estorbo que había que tolerar.
El punto de quiebre llegó en diciembre, cuando Roberto anunció que iban a pasar Año Nuevo en casa. «Va a venir toda la familia», me dijo entusiasmado. Yo pensé que se refería a Sandra y Miguel también, pero después me enteré de que se refería a la familia de Liliana. «¿Y mis otros hijos?», le pregunté. «Ay, papá, ya sabes cómo es Liliana. No le gusta mezclar familias. Otro día los invitamos». Otro día que nunca llegaba. El 31 de diciembre llegaron los padres de Liliana, su hermana con su marido, sus sobrinos. Gente que nunca me había dirigido la palabra más que para saludar de compromiso. Yo estaba en mi cuarto, escuchando las risas desde el comedor, sintiendo el olor de la comida que estaban preparando. A las 9 de la noche, cuando ya habían empezado a cenar, Liliana tocó la puerta de mi cuarto. Venía con un plato de plástico con los restos del pavo, un poco de ensalada marchita y 2 papas pequeñas. «Nicolás, acá tenés tu cena. Es suficiente para ti». Lo dijo con esa sonrisa falsa, como si me estuviera haciendo un favor. «¿Por qué no puedo cenar con la familia?», le pregunté. «Ay, Nicolás, es que la mesa es chica y ya estamos todos. Además, vos preferís comer tranquilo en tu cuarto, ¿no?». No era una pregunta, era una orden disfrazada. Me quedé en mi cuarto comiendo esas sobras mientras escuchaba los brindis desde el comedor. A las 12 de la noche gritaron «¡Feliz Año Nuevo!» y se abrazaron todos. Nadie vino a saludarme. Nadie se acordó del viejo que estaba encerrado en el cuarto de atrás. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado hacía años. Era la 1:30 de la madrugada, pero sabía que me iban a atender. «Licenciado Pereira», dije cuando contestaron. «Soy Nicolás Ramírez. Necesito que me ayude con un tema muy urgente. Sí, ya sé que es tarde, pero es una emergencia familiar». El licenciado Pereira había sido el abogado de mi taller durante años. Era el único que conocía la verdad completa sobre mis finanzas, sobre las propiedades que tenía, sobre las inversiones que había hecho durante décadas, porque había algo que mis hijos nunca supieron sobre mí. Durante 30 años, mientras ellos creían que yo era un mecánico pobre que apenas subsistía, yo había estado construyendo un imperio silencioso. Cada peso extra que ganaba, lo invertía. Compré propiedades cuando estaban baratas, invertí en acciones, abrí cuentas en diferentes bancos. ¿Por qué nunca les conté? Porque quería que mis hijos me quisieran por quien era, no por lo que tenía. Quería que se esforzaran, que valoraran el trabajo, que no dependieran de la herencia. Nunca imaginé que ese mismo dinero se convertiría en el arma que iba a usar para darles la lección más dura de sus vidas. «Licenciado», le dije por teléfono esa madrugada del 1 de enero, «quiero que mañana mismo prepare todos los papeles para cambiar mi testamento. Y también quiero que investigue las finanzas de mi hijo Roberto. Tengo la sospecha de que hay cosas que no me está contando». Al día siguiente, 2 de enero, el licenciado Pereira vino a la casa con una carpeta llena de documentos. Roberto estaba en el trabajo, Liliana había salido con los niños, así que pudimos hablar tranquilos. «Don Nicolás», me dijo, «las investigaciones que hice sobre su hijo son muy reveladoras». Me mostró papeles, estados de cuenta, informes crediticios. Roberto estaba hasta el cuello de deudas. La casa donde vivíamos estaba hipotecada al máximo. Tenía préstamos de 5 bancos diferentes. Debía 3 meses de la tarjeta de crédito. «Su hijo está en quiebra», me explicó el licenciado. «Si no hace algo pronto, va a perder esta casa y todo lo que tiene. Por eso quería que usted vendiera su propiedad. Necesita ese dinero desesperadamente». Todo empezó a encajar. La insistencia en que me mudara con ellos, las presiones para que vendiera mi casa, el trato despectivo para que me sintiera tan mal que quisiera irme y dejarles algún dinero. Roberto no me había llevado a su casa por amor. Me había llevado como parte de un plan para resolver sus problemas económicos. «Licenciado», le dije, «quiero que prepare una sorpresa para mi hijo, una que nunca va a olvidar». Durante las siguientes 2 semanas, mientras Roberto y Liliana seguían tratándome como un estorbo, yo estuve muy ocupado organizando mi venganza.
Llamé a Sandra y Miguel para contarles todo lo que estaba pasando. Ellos se pusieron furiosos. «Papá», me dijo Sandra, «nosotros no sabíamos que Roberto te estaba tratando así. Si hubiéramos sabido, te sacábamos de esa casa hace meses». Miguel agregó, «Ese desgraciado se cree mejor que nosotros porque gana más plata, pero resulta que ni eso». Les conté sobre mis verdaderas finanzas, sobre las propiedades, sobre las inversiones. Mis otros 2 hijos se quedaron sin palabras. «Papá», me dijo Miguel, «¿por qué nunca nos contaste?» «Porque quería que ustedes me quisieran por quien soy, no por lo que tengo, y ustedes me demostraron que me quieren de verdad». El plan era simple pero efectivo. El 15 de enero, exactamente 2 semanas después de la humillación de Año Nuevo, iba a darle a Roberto y Liliana una lección que no iban a olvidar jamás. Esa mañana, Roberto se fue al trabajo como siempre. Liliana salió a hacer las compras. Los niños estaban en el colegio. Yo llamé al licenciado Pereira. «Licenciado, hoy es el día. Active el plan». A las 10 de la mañana llegó el primer camión de mudanza. Después llegó el segundo. Los empleados tenían órdenes muy específicas sobre qué sacar y qué dejar. Sacaron todas mis pertenencias, todos mis muebles, toda mi ropa. En 3 horas, mi cuarto quedó completamente vacío. A las 12 del mediodía, llegó el licenciado con una carpeta de documentos. A las 12:30 llegaron Sandra y Miguel con sus familias. A la 1 llegó un oficial de justicia. Todo estaba perfectamente coordinado. Cuando Roberto llegó a las 5 de la tarde, se encontró con una escena que nunca había imaginado. Yo estaba sentado en el living, pero ahora era yo el que tenía el control de la situación. «Papá», me dijo cuando me vio, «¿qué está pasando? ¿Por qué están Sandra y Miguel acá?» Se veía confundido, como un niño que llega a casa y encuentra todo cambiado. «Sentate, Roberto», le dije. «Tenemos que hablar». Se sentó en el sillón de enfrente, mirando nervioso a sus hermanos, al licenciado, al oficial de justicia. «Primero que nada», le dije, «quiero que sepas que ya no voy a vivir más en esta casa. Me voy hoy mismo». Se le iluminó la cara. Pensó que finalmente había logrado su objetivo. «Papá, me parece bien. Ya era hora de que tomaras esa decisión. Seguramente vas a estar más cómodo en un lugar propio». Todavía no entendía nada. «Segundo», continué, «quiero que sepas que me enteré de tu situación financiera real». Ahí se le cambió la cara. Se puso pálido como un papel. «¿Qué situación financiera, papá?» «La que te tiene a 3 meses de perder esta casa, Roberto. La que te obligó a traerme acá para convencerme de que vendiera mi propiedad y te diera la plata». Se quedó callado. Ya no podía negar nada, porque el licenciado tenía todos los papeles que lo comprometían. «Tercero», seguí, «quiero que sepas algo que nunca te conté. Durante 30 años, mientras vos creías que tu papá era un mecánico pobre, yo estuve construyendo una fortuna que hoy vale 12 millones de pesos. Se le desencajó la mandíbula, literalmente. «¿12 millones?» tartamudeó. «Papá, ¿estás hablando en serio?» «El licenciado tiene acá todos los documentos que lo comprueban. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias, todo legal, todo declarado, todo mío». El licenciado asintió y puso la carpeta sobre la mesa. Roberto miró los papeles como si fueran extraterrestres. «Papá, pero ¿por qué nunca me contaste?» «Porque quería que me quisieras por quien soy, no por lo que tengo. Quería que te esforzaras, que valoraras el trabajo, que fueras una persona decente por convicción propia. Papá, yo te quiero por quien sos». «¿En serio, Roberto? ¿Me querés cuando me das las sobras en plato de plástico? ¿Me querés cuando me prohibís usar la cocina? ¿Me querés cuando me encerrás en mi cuarto para que tus amigos no se sientan incómodos?» Se tapó la cara con las manos. «Papá, yo puedo cambiar. Podemos arreglar todo esto. Roberto, hay cosas que no se arreglan con pedir perdón. Hay cosas que muestran quién sos realmente». Fue entonces cuando Liliana llegó de hacer las compras. Entró cargada de bolsas, hablando por teléfono, sin registrar que había gente en la casa. «Roberto, amor, no sabes lo que me costó encontrar».
Se calló cuando vio la escena. Todos los ojos puestos en ella, la tensión en el aire, los papeles sobre la mesa. «¿Qué pasa acá?», preguntó con esa voz chillona que usaba cuando estaba nerviosa. «¿Por qué están todos?». Roberto la miró como si la viera por primera vez. «Liliana, mi papá se va». «Ah, qué bueno», dijo ella, sin pensarlo 2 veces. Ya era hora. No preguntó por qué, no mostró tristeza, no fingió siquiera que le importaba. Su reacción automática fue de alivio. «Liliana», le dije, «antes de irme quiero agradecerte algo. Quiero agradecerte que me hayas tratado tan mal durante estos meses, porque así pude ver quién sos realmente». «¿Yo te traté mal?» «Nicolás, vos estás exagerando». «¿Exagerando? ¿Darme las sobras en plato de plástico es exagerar? ¿Encerrarme en mi cuarto en Año Nuevo es exagerar?». Roberto la miró con una cara que yo nunca le había visto. «Liliana, ¿es cierto que le diste las sobras a mi papá en Año Nuevo?». «Roberto, amor, la mesa era chica y... ¿es cierto o no?». «Bueno, sí, pero...». «Cuarto punto», continué. «Mi testamento original dejaba todo dividido en 3 partes iguales para mis 3 hijos. Pero después de estos meses viviendo acá, decidí hacer algunos cambios. Saqué de mi bolsillo una copia del Nuevo Testamento que había firmado esa mañana. Roberto, tu parte ahora es del 5%. Sandra y Miguel se reparten el 90% restante. El 5% que te queda es para tus hijos, mis nietos, pero en un fideicomiso que van a poder tocar cuando cumplan 25 años. Roberto se puso de pie como si le hubieran dado una descarga eléctrica. «Papá, no podés hacer eso. Yo soy tu hijo también». «Sí, Roberto, sos mi hijo. Pero Sandra y Miguel me demostraron que además de ser mis hijos, son buenas personas. Vos me demostraste lo contrario». Liliana empezó a gritar. «Esto es injusto. Nosotros te cuidamos, te dimos techo». «¿Cuidarme? ¿Llamás cuidar a humillarme todos los días? ¿Llamás dar techo a encerrarme en un cuarto como un prisionero? Pero vos no tenés derecho a hacer eso. Roberto es tu hijo mayor». «Liliana», le dije con calma, «yo tengo derecho a dejar mi plata a quien se me dé la gana, y decidí dejársela a la gente que me trata con respeto». Roberto trató de acercarse a mí. «Papá, por favor, reconsidera. Yo puedo cambiar. Te prometo que todo va a ser diferente». «Roberto, hay cosas que no se prometen. Hay cosas que se demuestran, y vos ya me demostraste quién sos». «Pero papá, ¿qué voy a hacer? La casa, las deudas, los préstamos». «Lo mismo que hubiera tenido que hacer si yo hubiera sido realmente pobre, hijo. Arreglártela solo». Fue entonces cuando llegaron los nietos del colegio. Sebastián e Isabela entraron corriendo como siempre, pero se frenaron en seco cuando vieron todo el movimiento. «Abuelo», me dijo Isabela, «¿por qué hay tanta gente acá?». «Mis amores», les dije, «el abuelo se va a mudar». «¿Por qué, abuelo? ¿Hicimos algo malo?». Se me partió el corazón. Esos chicos no tenían culpa de nada, eran víctimas de sus padres, igual que yo. «No, mis amores, ustedes no hicieron nada malo. Es que el abuelo necesita su propio espacio». Sebastián, que ya tenía 15 años y entendía más, me miró con cara de sospecha. «Abuelo, ¿mis papás te trataron mal?». Era un chico inteligente, había visto cosas, había escuchado conversaciones. «Sebastián, los grandes a veces cometemos errores. Lo importante es que ustedes sepan que el abuelo los quiere mucho y siempre va a estar ahí para ustedes». Le di un abrazo fuerte, a Isabela también. «¿Cuándo te vamos a ver, abuelo?». «Muy pronto, mi amor. El abuelo va a tener una casa nueva donde ustedes van a poder venir a visitarlo siempre que quieran». Roberto y Liliana miraron esa escena sin entender que estaban perdiendo mucho más que dinero. Estaban perdiendo el respeto de sus propios hijos. El licenciado se levantó y extendió unos papeles hacia Roberto. «Señor, acá están las notificaciones oficiales sobre el Nuevo Testamento. También están los datos del nuevo domicilio de su padre, por si necesita contactarlo». Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. «¿A dónde te vas a ir, papá?». «A la casa que compré ayer en el Country Los Sauces. 5 dormitorios, parque con pileta, quincho, todo lo que necesito para recibir a mis otros hijos y a mis nietos cuando quieran venir».
¿Compraste una casa ayer? ¿Con parte de los 12 millones que tengo ahorrados? Sí. La pagué al contado. Liliana se desplomó en el sillón. La realidad de lo que habían perdido empezó a golpearla. Pero Nicolás balbuceó. Vos siempre dijiste que no tenías plata. Nunca dije que no tenía plata, Liliana. Simplemente no la exhibía. Hay una diferencia. Sandra se acercó a mí. Papá, ¿estás listo? Los chicos te están esperando en la casa nueva. Mis otros nietos, los hijos de Sandra y Miguel, me habían preparado una bienvenida en mi nueva casa. Chicos que sí sabían lo que era el respeto por los abuelos. Sí, hija, estoy listo. Me levanté y caminé hacia la puerta. Roberto me siguió. Papá, no te vayas así. Hablemos, por favor. Me di vuelta y lo miré por última vez como si fuera mi hijo. Roberto, durante 70 años viví sin exhibir la plata que tenía. Los próximos años que me queden, los voy a vivir disfrutando esa plata con gente que me quiere de verdad. Papá, yo te quiero de verdad. Roberto, el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Salí de esa casa llevando solamente una certeza. Había criado a un hijo exitoso profesionalmente, pero había fracasado en criarlo como persona. Y esa realización dolía más que todas las humillaciones que había soportado. Pero también me llevaba algo más importante, la tranquilidad de saber que nunca más iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me tratara como un ciudadano de segunda clase. Pasaron 3 meses desde que me fui de la casa de Roberto. 3 meses en los que aprendí lo que significaba vivir con dignidad a los 71 años. Mi casa nueva en el country Los Sauces es todo lo que soñé cuando era joven y trabajaba como mecánico. Tiene un jardín enorme donde mis nietos juegan al fútbol los fines de semana. Tiene una pileta donde Isabela aprendió a nadar. Tiene un quincho donde hacemos asados familiares todos los domingos. Sandra y Miguel vienen con sus familias religiosamente. No porque esperan heredar algo, sino porque realmente disfrutan estar conmigo. Mis otros nietos me ayudan a cuidar el jardín, me enseñan a usar el teléfono nuevo, me cuentan de sus estudios sin que yo tenga que rogar por su atención. Contraté a Marta, una señora de 50 años que viene 3 veces por semana a ayudarme con la casa. Es viuda, tiene 2 hijos universitarios, y cuando le conté mi historia, me dijo algo que me marcó. Don Nicolás, hay familias de sangre y familias de corazón. A veces no coinciden. Conocí a mis vecinos del country. Son gente mayor como yo, jubilados que disfrutan esta etapa de la vida sin pedirle permiso a nadie. Don Osvaldo fue gerente de banco. Doña Elena fue directora de escuela. Los jueves jugamos al truco. Los sábados hacemos asados comunitarios. Por primera vez en años, no tengo que pedir permiso para nada. Me levanto cuando quiero, como lo que se me antoja, invito a quien tengo ganas de ver. Si quiero ver televisión hasta las 3 de la mañana, lo hago. Si quiero desayunar a las 11, lo hago. Es mi casa, son mis reglas. Con parte de mi dinero, abrí una cuenta especial para la educación de mis nietos. Todos van a poder estudiar en las mejores universidades sin que sus padres se endeuden como yo tuve que hacer. Pero esa plata viene con una condición, que sean buenos estudiantes y buenas personas. También doné dinero al hospital donde trataron a Carmen, para que otras familias humildes puedan acceder a los mejores tratamientos. Y financié becas de estudio en la escuela técnica, donde Roberto aprendió los primeros conocimientos que después le sirvieron para estudiar ingeniería. Roberto me ha llamado 17 veces en estos 3 meses. Las primeras llamadas eran para pedirme perdón, para suplicarme que reconsidere el testamento. Papá, entendí todo. Me di cuenta de mis errores. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Las llamadas del medio eran para contarme sus problemas. Papá, el banco me está ejecutando la hipoteca. Van a rematar la casa. Papá, Liliana está desesperada. Dice que es culpa mía haber perdido la herencia. Las últimas llamadas han sido diferentes. Papá, Liliana se fue, se llevó a los chicos y se fue a vivir con sus padres. Dice que no puede estar casada con un fracasado. Papá, perdí el trabajo. La empresa está recortando personal y como tengo problemas financieros, decidieron despedirme.
En la última llamada me dijo algo que me sorprendió. Papá, ahora entiendo lo que significaba trabajar duro para mantener a la familia. Por primera vez en mi vida estoy solo, sin plata, sin trabajo, sin mujer. Ahora entiendo lo que vos hiciste por nosotros cuando éramos chicos. Le respondí. Roberto, hay lecciones que duelen, pero son necesarias. A los 43 años estás aprendiendo lo que yo aprendí a los 20. Mejor tarde que nunca. Sebastián e Isabela vienen a visitarme todos los sábados. Los voy a buscar a la casa de los padres de Liliana y los traigo acá. Pasan el día conmigo, almorzamos juntos, hacemos los deberes, jugamos en el jardín. A las 7 los llevo de vuelta. Sebastián me dijo hace 2 semanas, abuelo, papá está muy triste, llora todas las noches. ¿Y vos qué pensás de todo esto, Sebastián? Pienso que papá se portó mal con vos, abuelo. Yo lo vi. Mamá también. Nunca me gustó cómo te trataban. Isabela, que es más chica pero muy perceptiva, me dijo, abuelo, ¿es cierto que sos rico? ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? Porque mamá le grita a papá que por su culpa perdimos mucha plata. Les expliqué de una manera que pudieran entender. Mis amores, el abuelo tiene plata ahorrada porque trabajó mucho durante toda su vida. Esa plata la iba a compartir con toda la familia. Pero cuando una persona te trata mal, ya no tenés ganas de compartir nada con ella. ¿Y nosotros qué vamos a recibir, abuelo? Ustedes van a recibir lo más importante, educación, valores, respeto. Y cuando sean grandes y demuestren que son buenas personas, van a recibir también ayuda económica para cumplir sus sueños. La semana pasada Sandra me trajo una noticia que me entristeció y me alivió al mismo tiempo. Papá, Roberto vendió la casa. No le alcanzó para pagar todas las deudas, pero al menos no está más en quiebra. ¿Y a dónde se fue a vivir? Alquiló un departamento de 2 ambientes en el barrio donde vivíamos cuando éramos chicos. Está trabajando como empleado en una empresa de construcción, ganando lo mismo que ganaba vos cuando eras mecánico. Es curioso cómo la vida te da vueltas. Roberto, que se avergonzaba del barrio humilde donde creció, ahora está viviendo ahí otra vez. Roberto, que se creía superior por ser ingeniero, ahora está trabajando como empleado después de haber sido jefe. Miguel me visitó ayer y me dijo algo que me hizo reflexionar. Papá, ¿no te parece que Roberto ya pagó suficiente por sus errores? Miguel, no es que quiera ver sufrir a Roberto, es que hay cosas que no se perdonan solamente porque la persona se quedó sin plata. Pero papá, es tu hijo, y los chicos necesitan a su papá estable. Los chicos siempre van a tener al abuelo como respaldo. En cuanto a Roberto, cuando demuestre que realmente cambió, no por necesidad, sino por convicción, entonces podremos hablar. Ayer por la noche, después de que se fueran Miguel y su familia, me senté en el jardín a tomar mate y a pensar en todo lo que había pasado en estos últimos meses. La luna estaba llena y el jardín se veía hermoso bajo esa luz plateada. Pensé en Carmen, en cómo le habría gustado ver este lugar, ver a sus nietos corriendo por el césped, chapoteando en la pileta. Carmen, le dije al viento, ojalá pudieras ver lo que tu viejo logró. Ojalá pudieras ver que al final aprendí a valorarme. A veces hablo con ella cuando estoy solo. Le cuento sobre mis días, sobre los nietos, sobre las decisiones que tomo. Sé que puede sonar extraño, pero siento que me escucha desde algún lugar. Y estoy seguro de que aprobaría lo que hice con Roberto. Carmen siempre fue una mujer de carácter fuerte, nunca toleró las faltas de respeto. Recordé una conversación que tuvimos años atrás, cuando Roberto recién se había casado con Liliana. Nicolás, me había dicho Carmen, esa muchacha no me gusta nada. Tiene una manera de mirarnos que no me convence. Yo había defendido a Liliana en ese momento, pensando que Carmen estaba siendo demasiado susceptible. Qué equivocado estaba. ¿Me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé? No. Roberto necesitaba una lección que las palabras nunca le iban a dar. A veces, el amor de padre también significa dejar que los hijos enfrenten las consecuencias de sus actos. Extraño algo de la vida que tenía antes. Extraño la ilusión de que Roberto era mejor persona de lo que realmente es. Pero no extraño la humillación, el desprecio,
la sensación de ser un estorbo en mi propia familia. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que el dinero no te hace mejor persona, pero la falta de dinero tampoco te hace peor. Aprendí que el respeto no se mendiga, se exige. Aprendí que nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida si no estás conforme con el lugar donde estás. Esta mañana, mientras desayunaba en mi jardín viendo cómo mis nietos jugaban en la pileta, recibí una llamada inesperada. Era Roberto, pero esta vez sonaba diferente. «Papá», me dijo, «no te llamo para pedirte plata ni para pedirte perdón otra vez. Te llamo para contarte que conseguí un trabajo nuevo. Un trabajo donde me valoran por lo que sé hacer, no por mi apellido ni por mis contactos». «Me alegra escuchar eso, Roberto. Papá, también quiero contarte que empecé terapia psicológica. Necesito entender por qué me convertí en una persona tan soberbia, tan despreciativa con la gente que me quiere». Era la primera vez que lo escuchaba hablar así, sin excusas, sin justificaciones, sin echarle la culpa a otros. «Papá, sé que perdí el derecho a pedirte algo, pero hay algo que necesito decirte. Necesito que sepas que estoy orgulloso de ser tu hijo, orgulloso del hombre trabajador y digno que sos. Y necesito que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de llevarte tu apellido». Se me quebró la voz. «Roberto, eso es lo único que siempre quise escucharte decir. ¿Significa que hay alguna posibilidad de que me perdones?» «Roberto, el perdón se gana con hechos, no con palabras, pero el hecho de que estés hablando así me dice que tal vez hay esperanza». Colgamos después de una hora de conversación. La primera conversación real que habíamos tenido en años. No hablamos de dinero, no hablamos de herencias, hablamos de sentimientos, de errores, de segundas oportunidades. ¿Va a cambiar algo en mi testamento? Todavía es muy pronto para saberlo. Roberto necesita demostrar que su cambio es real y duradero, no una estrategia desesperada para recuperar la herencia. Pero por primera vez en meses siento algo parecido a la esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, no haya perdido a un hijo para siempre. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia que me cambió la vida, quiero decirte algo importante. Si hay alguien en tu familia que te trata mal, que te falta el respeto, que te hace sentir que sos menos importante, no lo permitas. No importa que sea tu hijo, tu padre, tu hermano, tu cónyuge. Nadie tiene derecho a lastimarte solo porque puede hacerlo. El amor verdadero se demuestra con respeto, con consideración, con gestos pequeños todos los días. El amor verdadero no humilla, no desplaza, no hace sentir mal al otro para sentirse mejor uno mismo. Y nunca es tarde para cambiar las reglas del juego. A los 71 años, yo cambié mi vida completamente, dejé atrás la humillación y elegí la dignidad. Si yo pude, vos también podés. La vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora, y la vida es muy valiosa para desperdiciarla sintiendo lástima por personas que eligieron lastimarte. Cuéntame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tu propia familia. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en diferentes lugares del mundo que entiende que el respeto no se negocia. Y recordá, el dinero viene y va, pero la dignidad, una vez que la perdés, es muy difícil recuperarla. Por eso hay que cuidarla como el tesoro más grande que tenemos, porque al final lo que realmente importa no es cuánto tenés en el banco, sino cuánto respeto tenés hacia vos mismo y cuánto respeto recibís de la gente que te rodea. Y ese respeto, mijito, ese respeto no se compra con dinero. Se gana siendo una buena persona,